Mi nombre es Teresa y tengo 52 años. Vivo en una comunidad pequeña cerca de Nochistlán, en una zona donde los caminos se llenan de lodo cuando llueve y el sol parte la tierra cuando no. Desde que enviudé hace 6 años, me he dedicado a vender productos de limpieza y artículos de catálogo que encargo por teléfono desde Juchipila. Con eso he sacado adelante a mis 2 hijos, Esteban y Tomás. Esteban es el mayor. Cumplió 27 hace poco. Siempre fue serio, obediente, de esos muchachos que casi no dan problemas. Estudió técnico en sistemas en una escuela particular de Jalpa y luego empezó a trabajar en una tienda de computadoras que hay en el centro. Con el tiempo lo contrataron en una empresa de comunicaciones que da servicio en toda la región. Desde entonces nos iba mejor. Él ayudaba con los gastos de la casa y apoyaba a Tomás, que seguía estudiando diseño gráfico en la Universidad de Zacatecas. Cuando su papá murió, los dos se pusieron al tiro. Yo los vi madurar de golpe. A pesar del dolor, se mantuvieron fuertes. Hacíamos lo que podíamos. No teníamos lujos, pero vivíamos tranquilos. Siempre les decía que mientras estuviéramos juntos, todo lo demás se podía arreglar. Ellos eran mi orgullo. Pasaron los años y cada quien empezó a hacer su vida. Esteban, sin embargo, empezó a comportarse de forma diferente. Se notaba distraído, como si su mente siempre anduviera en otro lado. A veces lo encontraba sentado en el patio, viendo al vacío. Yo lo observaba en silencio, hasta que un día me contó que estaba saliendo con una muchacha que conoció en una reunión del trabajo, en Villanueva. Era amiga de una compañera suya, y desde que la vio, según me dijo, no había dejado de pensar en ella. Me dijo que se llamaba Elvira, que era guapa, de ojos grandes, de esas que te miran directo. No pregunté mucho, solo asentí y le dije que tuviera cuidado, como toda madre lo haría. No quise parecer entrometida, pero empecé a notar que desde que se metió con esa mujer, mi hijo no era el mismo. Ya no era tan abierto conmigo. Empezó a guardar cosas, a salirse más seguido. Su ropa ya no la dejaba en el bote y sus comidas a veces se las llevaba él mismo sin que yo me diera cuenta. La conocí una tarde, cuando Esteban decidió traerla a la casa. Llegó con una falda larga, blusa bordada y una actitud que no supe cómo interpretar. Elvira era bonita, no lo voy a negar, pero tenía un aire frío. Me saludó sin mirarme a los ojos. Dijo pocas palabras y se la pasó pegada a Esteban todo el rato. No hizo preguntas, no mostró interés en conocerme, como si no le importara. Desde ese día empezó a aparecer con más frecuencia. A las pocas semanas ya venía casi diario. A veces se quedaba a dormir en la casa. Yo trataba de hacerme a un lado, dejarle su espacio, pero en el fondo algo no me cuadraba. Elvira no ayudaba en nada, ni levantaba su taza después de tomar café. Se paseaba por la casa como si ya fuera suya, y mi hijo parecía no darse cuenta. Todo lo que ella pedía, él se lo daba. Le cocinaba, le prestaba el coche, la acompañaba a donde quisiera, nunca la contrariaba. Después de 1 año y medio, Esteban me dijo que iba a casarse con ella. La noticia me dejó en seco, no por la boda, sino por el miedo que me dio pensar que esa mujer iba a quedarse en mi casa, compartiendo el mismo techo. Me tragué mis palabras, asentí y me hice a un lado. Él me dijo que no tenían dónde vivir, que era temporal, que después iban a buscar un lugar para los dos. La boda fue sencilla, en una capilla cercana. Fueron pocos invitados, casi todos de parte de ella. Sus familiares eran callados, distantes, gente de otro rancho, según me dijeron. Ese mismo día, Elvira regresó conmigo a la casa, con una maleta y una caja con cosas. Se instaló sin decir mucho, ocupando el cuarto que había sido de Esteban desde niño. Cambió las cortinas, movió los muebles y comenzó a meter sus cosas como si llevara años viviendo aquí. Yo no dije nada. Me dediqué a lo mío. No quería meterme donde no me llamaban. Durante los primeros días, todo estuvo calmado, pero bastaron unas semanas para que comenzaran los problemas. Esteban salía temprano, igual que siempre, pero ahora lo notaba más apagado. Sus camisas salían arrugadas, su cara más flaca, sus ojos hundidos. Empezó a comer menos. Le ofrecía algo antes de que se fuera, pero a veces salía corriendo sin decir nada.
Un día lo vi lavando calcetas y ropa interior en el lavadero. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero solo agachó la cabeza y siguió lavando. Me dolió verlo así, pero no insistí. Esa noche escuché a Elvira levantarse muy tarde, pasadas las 10. Salió de la habitación como si nada, se sirvió café, miró la cocina y regresó sin lavar ni un traste. La mesa seguía con restos de lo que comieron la noche anterior. Desde ese día, empezó a pasar lo mismo una y otra vez. Elvira no limpiaba, no cocinaba, no ayudaba en nada. Pasaba los días encerrada en el cuarto y cuando salía era para servirse algo o para asomarse al patio. Decía que tenía migraña o que se sentía mareada, pero en las tardes la veía salir arreglada, con bolsitas en la mano. Cuando le preguntaba a Esteban, me decía que todo estaba bien. Yo veía cómo trabajaba más horas. Llegaba tarde, molido, y todavía se metía a la cocina a preparar algo. Una vez me mostró sin querer un recibo de tarjeta de crédito. Elvira había comprado ropa en una tienda cara de la capital. Había cargos por cosméticos, zapatos, cosas que no eran necesarias. Cuando le pregunté si podía con todo eso, solo me dijo que no me preocupara. Al poco tiempo, empezó a quedarse sin dinero antes de la quincena. Me pedía prestado, cosa que nunca había hecho antes. Me decía que eran emergencias, pero yo sabía que no era verdad. Todo lo que ganaba se le iba en mantenerla a ella. Yo empecé a cocinar solo para mí, a dejarle su espacio, pero me costaba trabajo ver cómo ella no movía un dedo por su esposo, y él la seguía como si no pudiera decirle que no. Tomás regresaba a casa cada fin de semana. Había terminado sus prácticas y estaba por presentar su tesis. Cuando volvió definitivamente, noté que Elvira lo miraba diferente. Al principio creí que me lo imaginaba, pero después la vi buscándolo, hablando con él con más confianza de la normal. Se reía de cosas que antes no le causaban gracia. Tomás no parecía darse cuenta, o al menos fingía que no. Una tarde los vi sentados en el corredor, demasiado cerca. Cuando me vieron, Elvira se levantó rápido y se fue al cuarto. Tomás se quedó ahí, sin decir nada. No hice preguntas, solo sentí un vacío en el estómago. Esa noche no dormí. Empecé a sentir que algo muy malo iba a pasar. No era solo el desprecio de Elvira hacia mí. Era algo más profundo, más oscuro. Desde que llegó, el ambiente en la casa se volvió pesado. A veces me despertaba en la madrugada y sentía que alguien caminaba por la sala. En más de una ocasión encontré puertas abiertas que yo juraba haber cerrado, y empecé a notar que Elvira hablaba sola en el cuarto, murmurando palabras que no entendía. No le conté a nadie, solo observaba, y cada día me sentía más segura de que esa mujer no había llegado a mi casa por casualidad. Después de aquella noche en que los vi juntos en el corredor, ya no pude estar tranquila. Desde entonces comencé a vigilar de lejos los movimientos de Elvira, no porque quisiera meterme en sus vidas, sino porque algo me decía que debía estar alerta. Mis presentimientos no fallaban, y con esa mujer algo no estaba bien desde el principio. Noté que cada vez pasaba menos tiempo con Esteban. Apenas hablaban cuando él llegaba. Si les servía de cenar, era algo simple, sin ganas, y a veces ni eso. Se metía al cuarto temprano y lo dejaba solo en la cocina. Esteban trataba de mantener las cosas en orden, pero ya no era el mismo. Había perdido peso, su ropa le colgaba y tenía ojeras profundas. Casi no me dirigía la palabra, pero sus ojos hablaban por él. Le vi un corte en el brazo una vez. Me dijo que se había lastimado en el trabajo, pero no parecía un accidente. Los fines de semana, cuando Tomás estaba en casa, Elvira cambiaba, se arreglaba más, se ponía vestidos que antes no usaba, caminaba por la casa descalza, con una naturalidad que me molestaba. Buscaba cualquier pretexto para estar cerca de Tomás. A veces lo llamaba para que le ayudara con la televisión o con alguna cosa del cuarto. Tomás no lo notaba, o no quería darse cuenta. Yo no tenía pruebas de nada, pero la tensión se respiraba en el ambiente. Una madrugada escuché pasos en el pasillo. Me levanté sin hacer ruido y me asomé por la rendija de la puerta. Vi una silueta salir del cuarto de los muchachos y meterse al baño. No podía ver bien si era Tomás o Elvira, pero el corazón me latía con fuerza. Me quedé despierta hasta que amaneció, sin atreverme a moverme. Ese mismo día, mientras limpiaba el patio,
encontré algo extraño detrás del lavadero. Era un frasco pequeño, envuelto en un trapo rojo, con lo que parecía cabello adentro. Lo abrí con cuidado. El olor era fuerte, agrio, como algo fermentado. No supe qué era, pero me dio miedo. Lo tiré al monte sin decir nada. No quería que los muchachos se dieran cuenta de que había encontrado eso. Conforme pasaban los días, Esteban empeoraba. Lo escuchaba hablar solo, encerrado en el baño, repitiendo cosas que no entendía. A veces se quedaba inmóvil frente al espejo, como si no se reconociera. Me preocupaba, pero él no aceptaba ayuda. Si le decía algo, se ponía nervioso, cambiaba de tema o se iba al cuarto. Elvira seguía igual de distante. Dormía durante el día y salía por las noches, muchas veces sin avisar. Empecé a cocinar solo para mí. Me levantaba más temprano para hacer lo mío y evitar coincidir con ella. La casa se sentía pesada. El aire no corría. Las cosas no sabían igual. Todo estaba diferente desde que ella llegó. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de Tomás, encontré una nota doblada dentro de su cajón. Era una hoja pequeña con letras torcidas, como si alguien la hubiera escrito con prisa. No decía mucho, pero lo poco que alcancé a leer hablaba de sueños repetidos, sombras en el pasillo y una sensación de que alguien lo observaba desde la ventana del patio. No sabía si era cosa suya o algo que él había escuchado. No le pregunté. Solo guardé la nota y la metí en una caja con papeles viejos. No quería que Elvira la encontrara. Yo empezaba a pensar que esa mujer hacía cosas raras, cosas que no podía explicar, pero que afectaban a todos en la casa. No se trataba de un simple mal carácter o flojera. Era otra cosa. Una noche, mientras Esteban dormía, me acerqué al cuarto sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. Vi a Elvira sentada en la orilla de la cama, con una vela encendida frente a ella. Sostenía algo en las manos y murmuraba en voz baja. No alcancé a distinguir bien lo que decía, pero la escena me paralizó. No sé cuánto tiempo estuve ahí, viendo sin entender. Cuando quise moverme, tropecé con una silla. Ella volteó, pero yo ya me había alejado lo suficiente. A la mañana siguiente actuó como si nada. Me saludó con una sonrisa falsa y se puso a tomar café. Esteban salió temprano, con el rostro pálido. Parecía tener fiebre. Me acerqué para tocarle la frente, pero se echó hacia atrás. Le pregunté si se sentía bien y me respondió que solo estaba cansado. No insistí. Esa tarde, mientras lavaba ropa, escuché que alguien abrió la puerta del cuarto de los muchachos. Pensé que era Tomás, pero al voltear, vi a Elvira saliendo de ahí, con el cabello suelto, descalza. Me vio de reojo y siguió caminando como si nada. Tomás estaba en el patio, así que no entendí qué hacía ella ahí. Cuando le pregunté más tarde, me dijo que solo había buscado un libro que había dejado olvidado. Las cosas se pusieron peor. Esteban comenzó a tener pérdidas de memoria. Olvidaba si ya había comido, se confundía de día, dejaba las llaves en el refrigerador o salía sin zapatos. Una noche lo encontré dormido afuera, en el suelo, sin cobija. Lo desperté, y en lugar de agradecerme, se enojó. Dijo que no me metiera, que él estaba bien. Le vi los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Tomás también empezó a cambiar. Se ponía nervioso cuando Elvira estaba cerca. A veces salía a caminar sin rumbo, otras se encerraba en su cuarto con la música alta. Me preocupaba por los dos. Sentía que estaban atrapados en algo que no comprendían y yo no sabía cómo ayudarlos. Un domingo por la tarde, después de comer, salí a tender ropa en el patio. Escuché murmullos que venían del cuarto de Elvira. Me acerqué con cuidado. Estaba sola. De nuevo tenía una vela encendida y frente a ella había una figura de tela amarrada con listones. Movía los labios, pero no se escuchaba nada. En el suelo había tierra negra, como si la hubiera traído del cerro. Cerré la puerta despacio y me fui al cuarto. Esa noche no dormí. Pensé en mi madre, que en paz descanse. Ella me había contado una vez de una mujer en el pueblo que hacía cosas parecidas.
Decían que amarraba hombres para tenerlos bajo su control. Usaba objetos personales, cabellos, fluidos. Yo nunca creí en esas cosas, hasta ahora. No sabía qué hacer. No tenía pruebas, pero todo apuntaba a que Elvira estaba usando a Esteban para algo. Algo que no era natural. Algo que lo estaba consumiendo. Y no solo a él. Tomás también estaba siendo arrastrado. Y yo me sentía inútil, atrapada en mi propia casa, viendo cómo todo se desmoronaba poco a poco. Una tarde decidí salir a buscar a una amiga de la infancia que vivía en un poblado cercano. Se llamaba Lidia. Ella y yo habíamos crecido juntas, pero con los años nos dejamos de ver. Aún así, sabía que seguía por ahí, y que su familia tenía fama de conocer cosas que los demás no se atrevían ni a mencionar. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que estaba pasando, alguien que pudiera ayudarme a entender por qué esa mujer había destruido todo desde que llegó a nuestras vidas. Tardé casi 2 horas en llegar hasta la casa de Lidia. El camino no era fácil, sobre todo porque no había ido desde hacía más de 10 años. El transporte solo pasaba temprano y luego al mediodía. Tuve que caminar una parte, bajo el sol, pero algo dentro de mí me empujaba a no detenerme. Cuando llegué, toqué la puerta de lámina con fuerza. Ella salió después de un rato, me miró, y al reconocerme, me abrazó sin decir palabra. Su casa era sencilla, de esas construidas con bloques, con piso de cemento y techumbre de lámina reforzada. En el patio había gallinas, una pila de agua y varios frascos con hierbas. Lidia vivía sola, pero siempre se mantuvo conectada con sus raíces. Su madre había sido conocida en la región por ser partera y curandera. No era bruja como la gente chismosa decía, sino alguien que entendía lo que muchos ignoraban. Me senté con ella y le conté todo. Desde que Esteban conoció a Elvira, los cambios en su comportamiento, el frasco con cabello, las velas encendidas, los murmullos, los objetos raros. Le hablé de los ojos de mi hijo, de sus silencios, del rechazo. También le conté lo que había visto entre Elvira y Tomás, los murmullos por las noches, la nota, el muñeco de tela, la tierra en el piso, las caminatas de madrugada. Lidia escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio un momento, me miró fijo y dijo que lo que estaba pasando no era cosa común, que esa mujer había hecho algo muy fuerte. Me explicó que hay personas que utilizan ciertas prácticas para amarrar la voluntad de otros, y que si se hace con rabia o con obsesión, puede romper hasta la salud mental de quien lo sufre. Le pregunté si se trataba de brujería. Me respondió que sí, pero que no era de la que uno encuentra en libros o películas. Era algo más viejo, más peligroso. Me dijo que si quería ayudar a mi hijo, tenía que actuar pronto, que no se trataba de enfrentar a Elvira ni de correrla de la casa, que había que romper lo que ella había hecho, pero eso solo se lograría si yo estaba dispuesta a aceptar lo que venía después. No entendí bien a qué se refería, pero le dije que sí, que haría lo que fuera por sacar a mis hijos de ese infierno. Lidia me pidió una fotografía reciente de Esteban y otra de Elvira. También me pidió un objeto que hubiera estado en contacto con los dos. Me dijo que debía volver en 3 días, que ella prepararía algo para hacer la primera limpia y ver si había forma de cortar ese vínculo. Volví a mi casa con el corazón latiéndome en el pecho. Todo el camino de regreso lo hice sin pensar. Solo quería llegar antes de que oscureciera. Cuando entré, la casa estaba en silencio. No había nadie en la sala ni en la cocina. Subí despacio las escaleras. El cuarto de Esteban estaba cerrado. Toqué, pero nadie respondió. Caminé hasta el cuarto de Tomás y lo encontré acostado, con la luz apagada. No dijo nada cuando me vio, solo me miró con los ojos abiertos. Pregunté por Elvira, y me dijo que había salido desde temprano. No dejó dicho a dónde iba. Esa noche me encerré en mi cuarto y busqué entre mis cosas. Encontré una foto reciente de Esteban, una que le tomé el mes pasado cuando íbamos a una comida familiar. También hallé una de Elvira que ella misma había dejado olvidada dentro de un cajón. En una caja donde guardaba cosas viejas, encontré un pañuelo blanco con manchas de labial y algo que parecía gel de cabello seco. No supe de quién era exactamente, pero los dos lo habían usado alguna vez. Lo envolví todo en una bolsa de plástico y lo escondí entre mi ropa. Los siguientes 3 días fueron extraños. Elvira casi no hablaba. Se la pasaba encerrada y cuando salía, me miraba de reojo.
como si supiera que yo estaba tramando algo. A Esteban lo vi solo un par de veces. Una mañana salió temprano con la camisa al revés. Otra noche regresó sin su celular. Dijo que lo había perdido. Tomás ya no bajaba a cenar. Se encerraba desde temprano y no salía ni a despedirse. El cuarto día, antes del amanecer, me escapé de la casa sin que nadie me viera. Volví con Lidia, con las cosas que me había pedido. Ella ya me estaba esperando. En su mesa había una veladora blanca, una botella de aguardiente y varios recipientes con hierbas secas. Me pidió que me sentara. No habló mucho. Solo me dijo que hiciera silencio, que lo que íbamos a hacer no era fácil. Comenzó un trabajo con rezos bajos, mezclando humo, tierra y alcohol. Pasó la foto de Esteban por el humo, luego la de Elvira. Después colocó ambas dentro de un cuenco y echó el pañuelo encima. Todo lo cubrió con sal gruesa. El humo se volvió espeso. En cierto momento, Lidia se quedó quieta. Me dijo que sentía una resistencia muy fuerte, que no era un simple amarre, que alguien más estaba protegiendo ese vínculo. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que había personas que no trabajaban solas, que hay mujeres que buscan a otras para reforzar sus trabajos. Me preguntó si Elvira salía sola o si tenía contacto con alguien fuera del pueblo. Le conté que a veces se ausentaba por horas, sin decir a dónde iba. Me dijo que era posible que estuviera consultando a alguien más, a alguien que sabía lo que hacía. Terminamos el trabajo sin decir más. Me pidió que regresara en una semana, que mientras tanto debía mantener la calma y evitar confrontaciones, que si Elvira intentaba provocarme, no debía caer, que los cambios se irían notando poco a poco. Le agradecí y volví a casa antes del mediodía. Cuando llegué, encontré la puerta abierta. En la sala estaban Esteban y Elvira. No hablaban, solo estaban sentados, con cara de pocos amigos. Al verme, Elvira se levantó y se metió al cuarto sin saludar. Esteban me miró, pero no dijo nada. Subí sin hacer ruido. Me encerré y me puse a rezar. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en la cocina. Me levanté despacio, bajé las escaleras y la encontré a ella parada frente al fregadero, con la cabeza agachada. Parecía que hablaba sola, pero no se entendía lo que decía. Se giró de golpe y me miró. Sus ojos estaban hundidos, oscuros. No dijo nada, solo caminó lentamente hasta el cuarto y cerró la puerta. A la mañana siguiente, Esteban no fue a trabajar. Dijo que se sentía mal. Tenía fiebre, escalofríos y manchas en los brazos. Le pregunté si quería ir al médico, pero Elvira dijo que no era necesario, que era solo una infección estomacal. Le preparó un té y se lo llevó al cuarto. Yo lo seguí con la mirada. Esteban no decía nada, solo obedecía. Por la tarde, Tomás me pidió hablar. Cerramos la puerta de mi cuarto y me confesó que desde hacía días tenía sueños repetitivos, con figuras oscuras en la sala, que sentía que alguien lo observaba desde dentro del ropero. Me dijo que una noche vio a Elvira parada frente a su cama, pero cuando encendió la luz, ya no había nadie. Le creí, todo encajaba. Le conté que estaba haciendo algo para protegerlos. Le pedí que no hablara con nadie al respecto, que fingiera normalidad. Me abrazó y me dijo que confiaba en mí. Esa misma noche, Elvira volvió a salir. Se fue sin avisar. Tomás y yo aprovechamos para revisar su cuarto. No encontramos mucho, pero debajo del colchón hallamos una bolsa con tierra, ramas secas y otra figura de tela amarrada con hilos. No la tocamos, solo la dejamos en su lugar. Tomás la miró con miedo. Me pidió que no lo dejara solo. Esa noche dormimos en el mismo cuarto, y aunque no pasó nada, los dos sentimos algo rondando la casa, como si la oscuridad se hubiera instalado entre nosotros. A la mañana siguiente, Elvira regresó como si nada hubiera pasado. Traía una bolsa en la mano con hierbas frescas y pan de rancho. Saludó apenas. Cruzó la sala y se encerró en su cuarto. No pregunté a dónde había ido ni qué había hecho. Solo la observé de reojo. Tomás y yo nos miramos sin decir palabra. Sabíamos que teníamos que actuar con cuidado. La casa ya no era la misma. Se sentía un aire espeso, como si alguien respirara justo detrás de uno. Esteban seguía enfermo. Se levantaba solo para ir al baño. No tenía hambre y apenas hablaba. Elvira le preparaba brebajes,
cosas que olían fuerte, y se los daba sin que él preguntara qué eran. Yo vi una de esas tazas. El contenido era espeso, verdoso, con trozos de algo que no identifiqué. Olía a humedad, a monte, a tierra mojada. Quise tirarla, pero no me atreví. Pasaron los días y la presencia de Elvira se volvió más dominante. Parecía saber que algo estaba cambiando, que su control se debilitaba. La vi nerviosa, inquieta. Se levantaba temprano, cosa que no hacía antes, y revisaba los rincones de la casa como si buscara algo. Una noche, mientras fingía dormir, escuché cómo entró al cuarto de Tomás. No prendió la luz. Solo se quedó en la puerta, respirando fuerte. Luego salió y se metió al suyo. Volví con Lidia 3 días después, como me había indicado. Llevé lo que habíamos encontrado, la bolsa con tierra y la figura de tela. Cuando lo vio, su rostro cambió. Me dijo que eso era un amarre reforzado, una especie de amarre cruzado, donde la voluntad de una persona queda atrapada entre 2 extremos. Me explicó que Elvira no solo tenía atrapado a Esteban, sino que había comenzado a trabajar sobre Tomás, como si intentara controlar a los dos, y que si no se detenía pronto, los efectos podrían ser irreversibles. Me dio instrucciones precisas. Había que enterrar un objeto que representara a Esteban lejos de la casa, en un sitio donde no pasara gente. Me entregó una figura de cera con un cordón amarrado, y me dijo que debía hacerlo al amanecer. También me dio una bolsita de tela con polvo oscuro, para rociar debajo de la cama donde dormían Elvira y Esteban. Me advirtió que no hablara con nadie sobre eso, y que después del entierro, no volviera por el mismo camino. Regresé antes de que oscureciera. Esa noche esperé a que todos durmieran. Antes del amanecer, salí con la figura en una bolsa. Caminé hasta un terreno abandonado cerca del bordo y la enterré entre nopales. No dije palabra. No me persigné. Solo cubrí bien la tierra y regresé por otra vereda. Al llegar, rocié el polvo donde me indicó Lidia. Nadie me vio. Me encerré en mi cuarto y esperé. Los cambios no tardaron. Al día siguiente, Esteban amaneció con más color en el rostro. Comió algo. Se levantó solo. Elvira lo miraba en silencio, sin decir nada. A mediodía, él me pidió que le preparara caldo, como los de antes. Hacía meses que no me pedía algo así. Le serví con gusto. Me lo agradeció con una sonrisa apagada, pero sincera. Tomás también empezó a dormir mejor. Me dijo que ya no sentía esa presión en el pecho al acostarse, ni la sensación de ser observado. Pero Elvira cambió. Su mirada ya no era la misma. Se le notaba la cara más flaca, los ojos hundidos. Caminaba lento, como si le pesara el cuerpo. Empezó a quedarse horas sentada frente a la estufa apagada, sin moverse. Murmuraba cosas que no alcanzaba a oír, y una noche la escuché llorar bajito en el baño. Nadie la consoló. Un día, Esteban me dijo que estaba pensando en mudarse, que quería empezar de cero con Elvira en otro lugar. Dijo que tenía una oferta de trabajo en Jerez y que estaban considerando irse. Me lo dijo como si estuviera repitiendo algo que le habían impuesto. No lo vi convencido. Le pregunté si era decisión suya. Me respondió que no lo sabía, que estaba confundido. Esa misma tarde, Elvira desapareció. Salió sin avisar. No dejó nota. No contestó llamadas. Esteban se alteró. La buscó por los alrededores. Fue a casa de una amiga de ella que vivía en la comunidad vecina, pero nadie sabía nada. Pasaron 2 días y no volvió. Al tercero, Esteban se enfermó de nuevo. Esta vez con fiebre alta, escalofríos y vómitos constantes. Lo llevamos al centro de salud del pueblo. El médico dijo que era una infección intestinal severa. Le recetó suero, antibióticos, reposo. Nada funcionó. Durante las noches lo escuchaba delirar. Hablaba con alguien. Decía el nombre de Elvira entre suspiros y lamentos. Decía que no lo dejara, que no se fuera, que él haría lo que ella pidiera. Me partía el alma escucharlo. Tomás dormía conmigo por miedo. Una noche lo despertó un golpe seco en la puerta. Cuando salimos, no había nadie. Elvira regresó al 5.º día, flaca, pálida, con la ropa sucia. Entró sin saludar. Se metió directo al cuarto. No habló con nadie. Esteban la vio y sonrió como un niño que ve a su madre después de días perdido. Ella no le devolvió el gesto,
Lo cuidó en silencio, le dio líquidos, le puso paños en la frente, pero ya no se le notaba fuerza. Parecía un cascarón vacío. Una madrugada fui al baño y al regresar vi la puerta de su cuarto entreabierta. Me asomé y la vi sentada en el piso, frente a una vela. Esta vez no había muñecos ni tierra, solo un papel doblado. La vi quemarlo lentamente mientras decía algo que no entendí. La flama se apagó de golpe. En ese momento, ella se desmayó. Corrí a buscar ayuda. Tomás me ayudó a cargarla a la cama. Estaba fría, sin reacción. Esteban seguía dormido. Llamamos a emergencias, pero no había nadie disponible en la clínica esa noche. La ambulancia llegó hasta el amanecer. Para entonces, Elvira seguía inconsciente. La llevaron al hospital de Nochistlán. Esteban se fue con ella. Horas más tarde me llamó por teléfono. Estaba llorando. Me dijo que Elvira estaba grave, que tenía los órganos deshidratados, que no retenía líquidos, que los médicos no sabían qué tenía. Me pidió que fuera al hospital. Fui con Tomás. Cuando llegamos, los médicos nos dijeron que habían hecho todo lo posible. Elvira había muerto minutos antes. Su cuerpo no resistió. Dijeron que parecía como si por dentro algo la hubiera secado. Nadie entendía la causa exacta. No había signos de violencia. No tenía antecedentes de enfermedad grave. Solo su cuerpo, vacío, agotado. Esteban se desplomó. No dejaba de repetir su nombre. Los días siguientes fueron pesados. El velorio fue breve. La familia de ella no apareció. Nadie la reclamó. Fue enterrada en el panteón del municipio, en una fosa común. Esteban cayó en una depresión profunda. No hablaba, no comía, no se bañaba. Pasó una semana. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero algo pasó que no esperaba. Una noche, bajé a la cocina por agua, y ahí, frente al fregadero, vi a Elvira, de espaldas, lavando trastes. Su figura delgada, su cabello suelto, el sonido de las cucharas golpeando los platos. Me quedé helada. Al sentirme, se volteó. Su rostro era seco, sin color. Me dijo que estaba haciendo sus deberes y se dio la vuelta. Subí corriendo a mi cuarto. Cerré la puerta y me cubrí con las cobijas. No dormí nada. Al día siguiente, fingí normalidad, pero desde esa noche empezó a aparecer. A veces en la sala, otras en el patio, siempre cuando estaba sola. Nunca hablaba más que una frase. Luego desaparecía. Desde la primera vez que vi a Elvira en la cocina después de muerta, supe que nada volvería a ser normal. No era una visión borrosa, ni algo que mi mente inventaba por cansancio. Era ella, con su misma postura, su mismo caminar, solo que vacía, sin vida en los ojos, sin voz, sin propósito, más que repetir gestos que en vida nunca tuvo. Al principio pensé que era una alucinación provocada por el estrés, pero la volví a ver, en el patio, agachada junto a las macetas secas, en la sala, sentada con las manos sobre las piernas, en el pasillo, de pie frente al espejo, mirando su reflejo sin moverse. Nunca cruzaba palabras, solo estaba ahí, y luego se desvanecía. Esteban no la veía, Tomás tampoco, solo yo. No lo hablé con nadie. Sabía que no me creerían. Seguía haciendo mis cosas como si todo siguiera igual, pero la presencia se intensificó. A veces, mientras cocinaba, escuchaba pasos detrás de mí, platos que aparecían limpios sin que nadie los hubiera lavado, ropa doblada que yo no había tocado, silencio absoluto que se rompía con susurros apagados. Su energía impregnaba los cuartos, la ropa, las paredes. Lidia me dijo una vez que hay cosas que, cuando se rompen a la fuerza, dejan residuos, que algunas personas no se van del todo, especialmente si mueren con algo inconcluso. No volví a verla después de la muerte de Elvira. No quise. No quería saber si esto que estaba viviendo tenía remedio. Me había quedado claro que lo único que importaba era mantener a mis hijos a salvo, y si eso implicaba cargar con la presencia de esa mujer, lo haría. Esteban fue saliendo poco a poco de su estado. Pasó semanas en silencio. Se le caía el cabello. No quería comer con nosotros. Dormía en el sillón. Se despertaba a medianoche empapado en sudor.
pero con el tiempo fue recuperando el color, la fuerza, la mirada. Un día me dijo que sentía que había estado atrapado en un sueño largo, del que apenas comenzaba a despertar. Me pidió perdón por todo. No dije nada, solo lo abracé. Tomás también cambió. Se volvió más reservado, más atento a los detalles. Dormía con la puerta cerrada y una vela encendida. Me ayudaba más en la casa. Ya no hablaba de los sueños, ni de las cosas raras, pero yo sabía que también la había visto, aunque no lo dijera. Pasaron los meses. Lentamente, la vida retomó su ritmo. Esteban consiguió un nuevo trabajo en Jalpa, en un pequeño despacho contable. Se trasladaba 2 veces por semana, pero vivía conmigo. Tomás terminó su carrera y consiguió empleo en una imprenta local. Por primera vez en mucho tiempo, comíamos los 3 en la misma mesa, sin ese peso invisible en el aire. Pero Elvira no se fue. Seguía apareciendo en ciertos momentos, no todos los días. A veces pasaban semanas sin verla, pero cuando menos lo esperaba, estaba ahí. No siempre con la misma ropa, a veces descalza, a veces con el vestido con el que llegó por primera vez a mi casa. Nunca hablaba, nunca hacía ruido, solo aparecía. Se movía como si aún viviera con nosotros, haciendo cosas que jamás hizo mientras respiraba. Limpiar la mesa, barrer una esquina, cerrar una puerta que yo había dejado abierta. Una madrugada escuché que alguien lavaba ropa. Bajé en silencio y la vi en el lavadero, enjuagando con fuerza algo que no podía ver. Movía los brazos con desesperación. No volteó a verme. Se desvaneció cuando pasé por su lado. El agua seguía corriendo. Intenté bendecir la casa. Fui a buscar al padre del pueblo. Le conté lo mínimo. Dijo que iría cuando pudiera. Llegó con una botella de agua bendita. Caminó por las habitaciones. Murmuró oraciones. Roció las paredes. Dijo que todo estaba bien, que no había nada, que el alma de Elvira ya debía estar en paz, pero yo sabía que no. Esa misma noche, la volví a ver. No tenía forma de explicarlo. Era como si estuviera pagando algo, cumpliendo con tareas que en vida ignoró, atendiendo una casa que despreciaba, como si hubiera quedado atrapada en una rutina forzada, destinada a repetir gestos domésticos hasta que algo la soltara. Pero no había señal de que eso fuera a pasar. Los vecinos nunca notaron nada. La casa seguía igual desde afuera. La gente me saludaba en la calle como siempre. Nadie preguntaba por Elvira. Pocos sabían que había muerto. Su familia no vino a recoger sus cosas. Todo lo que dejó seguía en el cuarto. No me atrevía a tocar nada. Cerré la puerta con llave y la dejé como estaba. El polvo se acumulaba. A veces oía que alguien caminaba ahí dentro, pero no abría. Una tarde me armé de valor y entré. Todo seguía en su lugar. La cama tendida, las cajas con ropa, los frascos con hierbas secas. Pero en el centro del cuarto, justo frente al espejo, había una figura de cera. No estaba ahí antes. Tenía forma humana, con cabellos pegados en la cabeza y un hilo rojo amarrado al cuello. No la toqué. Cerré la puerta y no volví a entrar. Con el tiempo, Esteban conoció a otra muchacha. Se llamaba Patricia. Trabajaba en una tienda de abarrotes. Era tranquila, respetuosa, muy diferente. Al principio dudé, pero vi que lo trataba bien. Él sonreía de nuevo. Le pedí que no trajera a nadie a vivir a la casa, que si pensaban casarse, buscaran otro lugar. Me entendió. Tomás se fue a vivir a Jalpa con unos amigos. No quiso decir mucho, solo que necesitaba espacio. Me abrazó fuerte el día que se fue. Me dejó su cuarto limpio, con la cama tendida y las ventanas cerradas. Antes de salir, me dijo que tuviera cuidado, que él también la seguía viendo, de vez en cuando. Y yo seguí aquí, con la casa en silencio, con los ecos de pasos que no vienen de nadie, con el sonido del trapeador en la madrugada, el rechinido de la silla en la sala, el ruido de la puerta del baño abriéndose sola. Nunca hablé de esto con nadie. Nunca fui con un brujo ni con otro cura. Lo acepté. Elvira sigue aquí. No como castigo, no como amenaza, sino como lo que quedó de algo mal hecho, como un resultado que nadie quiso, pero que ahora existe.
Y mientras no intente llevarse a nadie más, mientras no rompa lo que con tanto trabajo reconstruimos, la dejaré hacer lo suyo. Al final, la casa se volvió más suya que nuestra, y yo aprendí a vivir con eso.